Buenas noches, estimados estudiantes. Continuamos entonces hoy con las formas de intervención comunitaria. Hoy vamos a mirar lo que se llama rehabilitación basada en comunidad. Esta se utiliza principalmente es con personas con discapacidad. Y pues digamos que es una forma bastante interesante de abordar este tema de pronto para los que les interese el tema o estén interesados en algún trabajo de grado en relación a esto. Bueno, entonces lo que hoy vamos a mirar es simplemente conocer en qué consiste la rehabilitación basada en comunidad, un poco de historia de cómo se originó. Pues obviamente si estamos hablando de rehabilitación basada en comunidad, pues hay que hacer claridad sobre la discapacidad, el concepto de rehabilitación y de comunidad, pues obviamente desde este enfoque. Ahí sí entraremos a mirar qué es rehabilitación basada en comunidad y cerramos con qué no es rehabilitación basada en comunidad. Entonces, la definición actual la da pues, la Organización Mundial de la Salud, en unión con la Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO, que nos dicen que básicamente la rehabilitación basada en comunidad es una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, la equiparación de oportunidades de integración social de todas las personas con discapacidades. Entonces, vamos a ir mirando a lo largo de la sesión cómo fue que se llegó a esta definición. Porque pues básicamente como lo notamos en esta definición, no solamente incumbe el componente de rehabilitación, sino también es la equiparación de oportunidades laborales y la integración social. En este pues también se incluye todo lo que tiene que ver con aspectos educativos. Entonces son aspectos que para nosotros ahorita parecen bastante pues normales, digamos que es lo obvio, pero durante mucho tiempo, incluso hasta hace menos de 20 años, pues no era tan obvio. Y pues es interesante porque esto genera formas en la percepción de las personas en relación a las personas con discapacidad. Entonces, como lo hemos de pronto dicho en otras clases, eh, hay que conocer un poco la historia de los fenómenos que hemos estado estudiando para saber por qué la gente en ocasiones sigue teniendo las mismas creencias, porque pues básicamente son muy arraigadas durante muchos tiempos, muchas generaciones, y esto es lo que pues nosotros también debemos ir combatiendo con educación. Poco de historia apenas. Como lo notamos, trabajar propiamente en rehabilitación es relativamente cerca, desde 1951. ¿Qué es lo que ocurrió en esta época? Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente se incrementó el número de personas discapacitadas, especialmente de militares, pues que venían de la guerra y tenían algún tipo de discapacidad física, por ejemplo, pérdida de la movilidad de las piernas, sensoriales, incluso cognitivas. Entonces, esto incrementó radicalmente el número de discapacitados y pues evidentemente ningún país tenía una política en relación a esta población y pues mucho menos la ONU, pues que apenas llevaba 6 años existiendo. Entonces, digamos, empezó a generarse este interés, esto sumado pues al incremento en la esperanza de vida. Algo que trajo la década de los 30 y los 40 es que pues hubo el descubrimiento y el desarrollo de los antibióticos, se identificó causas de muertes mucho más infecciosas y pues con el desarrollo tecnológico pues se incrementó mucho más pues la esperanza de vida que tenían las personas y esto aumentó pues la tasa de población anciana que había en el mundo. Entonces, digamos que aparte de que tenemos mucha población discapacitada, también tenemos muchas personas ancianas que, digamos que podrían tener algún tipo de grado de discapacidad. Pues es comprensible que a medida que uno va envejeciendo, pues pueda tener problemas de movilidad, acumular lesiones físicas, por ejemplo, dificultades para andar, para moverse, dificultades sensoriales. Entonces, digamos que es algo que es una combinación entre deterioro normal del organismo, estilos de vida, pero también acumulación de traumas, enfermedades, etcétera. Y un tercer elemento que motivó a trabajar sobre este tema de la rehabilitación fue que se reconoció ya el éxito que tenía Alcohólicos Anónimos. Recordemos que estos se empezaron a trabajar desde la década de los 30 y pues básicamente en esos 15 años de Alcohólicos Anónimos pues se observó un gran avance en torno al trabajo comunitario.
Entonces, estos tres elementos motivaron pues a diferentes organizaciones pues a exigirle a la ONU pues que empezaran a desarrollar políticas en relación a la población discapacitada, y fue cuando en la ONU se creó algo que se denominó la unidad de rehabilitación. Entonces, esto empezó a generar los lineamientos para el trabajo con población discapacitada. Eh, Más de 25 años después, hasta en el 78, se resalta algo que se llama la Declaración de Alma-Ata. Alma-Ata es la capital de Kazajistán, es un país por allá en Asia Central, pero pues básicamente en el 78 en esta ciudad hubo una reunión pues de la Organización Mundial de la Salud, y pues el objetivo de esta reunión fue básicamente el énfasis en la atención primaria en salud. En esa reunión fue donde se surgió el concepto histórico que ya todos conocemos de salud, que la salud es más allá de la ausencia de enfermedad y es el bienestar general. Entonces, la declaración de Alma-Ata enfatizó mucho más la atención primaria en salud, y uno de los grandes apartados, uno de los grandes capítulos de esta declaración tiene que ver con el mejorar el acceso a los servicios de salud de la población discapacitada. Entonces, como lo vemos, la primera forma de trabajo hacía referencia a la rehabilitación propiamente de las personas con algún tipo de discapacidad. En el 78 ya se empezó a hablar fue de el acceso a los servicios de salud, no únicamente ligados con la discapacidad, sino pues obviamente mejorar sus condiciones de vida. Y hasta el 2004, o sea, ya es relativamente muy cerca, eh, la Asociación Médica Mundial se reunió en Helsinki, la capital de Finlandia, en el norte de Europa, y pues básicamente se empezó a reconocer que es necesario trabajar con las personas discapacitadas, no solamente aspectos de salud, sino también de trabajo, educación, integración social, y pues digamos es aquí, en el 2004, donde nace la rehabilitación basada en comunidad. Entonces, como lo notamos, el trabajo comunitario con este tipo de población discapacitada tiene apenas 16 años y digamos aún está bastante incipiente, y es un área de trabajo bastante interesante como para conocerlo y poderlo desarrollar. Como lo dijimos al principio, pues obviamente si vamos a hablar de rehabilitación basada en comunidad, pues tenemos que entender desde la rehabilitación, pues cómo se entiende algunos conceptos. El primero tiene que ver con discapacidad, simplemente es algo muy breve. Eh, Se asume que es un conjunto de condiciones creadas por el ámbito social. Esta definición la tomamos de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud. Aquí, ¿qué es lo interesante? Que básicamente asume que la discapacidad eh, surge más por situaciones sociales. Y aunque reconoce que las personas sí pueden tener alguna diferencia, obviamente, por ejemplo, no tener movilidad de las piernas, tener limitación visual, auditiva, cognitiva, etcétera, no lo asume como únicamente un atributo de la persona. O sea, no se asume que la discapacidad es algo propio tuyo, sino es algo que interactúa con la sociedad. Por ejemplo, pues tomemos un ejemplo de pronto negativo con relación a nuestra propia universidad. Si ustedes van a cualquiera de las 4 sedes, si tú vas en silla de ruedas, es difícil que tú te puedas movilizar tranquilamente, porque pues básicamente ninguno de los edificios está diseñado para población con silla de ruedas. Y pues ni siquiera hay que ir tan lejos, básicamente muchas de las viviendas donde nosotros habitamos, conjuntos de apartamentos, trabajos, a veces los mismos sitios, por ejemplo, de odontología, de salud, a los cuales tú te diriges, los mismos restaurantes, no están diseñados para una persona que tenga alguna discapacidad de movimiento. Lo mismo, por ejemplo, las limitaciones visuales auditivas. Nuestro mundo no está diseñado, o la forma en que la sociedad se ha organizado no toman en cuenta ese tipo de población. Entonces, por ejemplo, las ayudas sonoras y visuales, por ejemplo, de una persona que quiere tomar el transporte público, incluso en un sistema como Transmilenio, pues realmente sí están significativamente muy limitadas. No todas las estaciones tienen las ayudas que ellos necesitan. Eh, por ejemplo, las personas que utilizan perros guía,
pues tiene una enorme dificultad incluso para que les dejen entrar al perro a muchos sitios. Entonces, digamos, es la misma la sociedad la que genera la discapacidad y por eso es que se habla de una, más de una situación creada por el ambiente social más. Todos nosotros en algún momento hemos sido discapacitados. Cuando tú, por ejemplo, bueno, digamos, se troncha un pie y no puedes caminar adecuadamente, eso es una discapacidad. Cuando tú, por ejemplo, si usas gafas constantemente, pero las gafas se te rompieron y tienes que andar por la calle mientras compras tus otras gafas, tú ahí estás limitado totalmente. Entonces, digamos, todos en algún momento hemos sentido con mayor o menor grado la discapacidad, pero pues en algunas personas sí va a ser completamente constante. Entonces, digamos que la rehabilitación basada en comunidad se centra más en el trabajo que se puede hacer con el ambiente pues trabajo mancomunadamente con la persona en discapacidad. Entonces, digamos que desde la rehabilitación basada en la comunidad, no vamos a ver a la persona discapacitada pues como alguien limitado, sino que alguien que sufre las limitaciones que le da su ambiente. Si el ambiente estuviera perfectamente diseñado para que sea incluyente, pues realmente no, pues la limitación o la discapacidad será prácticamente nula. El otro concepto es el de la rehabilitación, pues aquí se entiende como un proceso que potencia el funcionamiento y ojo nos dice según el ciclo vital, o sea, la rehabilitación no va a ser igual para todas las personas, hay que entender sus condiciones, su contexto social, la edad que tiene, su nivel educativo, etcétera. Por un lado, entonces se busca mejorar la competencia individual, pero al mismo tiempo reconoce que el contexto social juega un papel importante en esta rehabilitación. Y pues aquí lo que busca la rehabilitación es que se tenga un mayor nivel de independencia. Entonces, resulta que desde este concepto, digamos que fue lo primero que trabajó la ONU, digamos, si es lo que nosotros tenemos más en mente de trabajar con población discapacitada, eh, por ejemplo, fisiatría, mejorar, por ejemplo, la tonificación de su cuerpo para que pueda, por ejemplo, mejorar la movilidad de sus piernas, brazos, etcétera. Si son limitaciones visuales auditivas, por ejemplo, mejorar la capacidad para reconocer ciertos sonidos, organizar su ambiente. Por ejemplo, si es una limitación visual, pues, por ejemplo, saber manejar un teléfono celular con los comandos de voz. Ahí sí, por ejemplo, nosotros podemos hacer un experimento, por ejemplo, en estos días, activen en su celular el comando de voz, pues que les va diciendo que les dice la aplicación que ustedes están tocando con su dedo, cierren los ojos y pues realmente se van a dar cuenta que es muy difícil manejarla. Entonces, es algo que la habilitación busca trabajar. Pero es que el otro lado también es importante, que es el contexto social. Y es que muchas de las rehabilitaciones, digamos, se quedan limitadas si la misma sociedad no está preparada para eh, ayudar a este tipo de rehabilitación. Me explico. Por ejemplo, con las personas que tienen dificultades para hablar o que son sordas. La mayoría de nosotros pues realmente no sabemos el lenguaje de señas y pues digamos, es casi que queda igual de discapacitado, de limitado, una persona sorda que sabe manejar muy bien el lenguaje de señas, pero si llega a un ambiente, por ejemplo, un salón de clases donde nadie más habla su lenguaje de señas, pues básicamente es como si tú aprendieras un idioma, pero pues no lo pudieras hablar con nadie. O sea, queda igualmente la limitación ahí. O sea, la rehabilitación no tiene sentido si el mismo contexto no permite que esos logros se potencien. ¿De qué te sirve, por ejemplo, a ti mejorar tu movilidad si por ejemplo, el sitio donde tú trabajas, estudias, está lleno de escaleras, tiene obstáculos, el suelo tiene baches, o por ejemplo, lo que lastimosamente pasa en nuestra ciudad de Bogotá, eh, por ejemplo, estas guías que tienen las personas ciegas para andar por la calle, estas que a veces en algunos andenes hay líneas guía para que ellos puedan, pues, digamos, pues caminar recto durante la acera y pues los baldosinas que tienen pues estas figuras de este relieve de círculos que le informan pues al invidente que ya se está acercando el fin del andén y que tenga cuidado.
pues de nada sirve este tipo de ayuda si lo invaden vendedores ambulantes, si ahí colocan las canecas, si alguien que quiere mejorar su entrada al garaje, entonces quita estas baldosines y coloca baldosines que le permitan es entrar a su carro. Entonces, digamos, es ahí donde la rehabilitación y pues digamos que curiosamente hasta el 2004 se dieron cuenta, la rehabilitación realmente no sirve de nada si el mismo contexto social no ayuda en nada. Entonces, esto es lo que busca la rehabilitación desde la rehabilitación basada en comunidad. Y pues obviamente la comunidad, bueno, ahí se me fue la frase anterior, hace referencia al trabajo que tienen autoridades, sociedad civil y servicios locales. Las autoridades por la toma de decisiones, por la ejecución, por el poder de ejecutor que pueden tener. La sociedad civil pues agrupa todos los diferentes tipos de comunidades, desde la misma familia del discapacitado hasta su barrio, sus compañeros de trabajo, sus compañeros, por ejemplo, de escuela o de universidad. Y los servicios locales hace referencia a esos entes tanto gubernamentales como privados que le pueden brindar servicios a un discapacitado para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, la comunidad, pues digamos, se amplía mucho más. Empezamos a darnos cuenta que en el 51 inició únicamente trabajando con personal, únicamente trabajando con la persona discapacitada. Con la declaración del 78 de Alma-Ata se integró pues a los servicios médicos, podemos llamarlo ahí como servicios locales, y fue hasta el 2004 cuando pues ya se integró propiamente o se empezó a enfatizar que hay que trabajar tanto con entidades gubernamentales como con el resto de la comunidad, que es la que realmente va a interactuar día a día con la persona con discapacidad. Pues digamos que este es un gráfico que simplemente nos dice los diferentes entes que pues se incluyen el trabajo en rehabilitación base en la comunidad. Como hablamos, la comunidad local pues son los compañeros de trabajo, universidad, barrio, etcétera. Si nos damos cuenta, el trabajo es muy incipiente porque por ejemplo, en nuestra universidad, pues realmente ha habido poco trabajo, casi que ni nula capacitación, por ejemplo, tanto a docentes como a estudiantes, pues de cómo trabajar mancomunadamente, por ejemplo, con personas con discapacidad. Es difícil de pronto que uno pueda relacionarse adecuadamente laboralmente con ellos o académicamente, porque pues realmente es poca pues la capacitación al trabajo que se ha hecho. O sea, ahí, por ejemplo, vemos que incluso hasta en la misma universidad pues está limitado esa parte. Lo que hemos hablado antes, gubernamentales, organizaciones con discapacidad, por ejemplo, en nuestro país es la Teletón para personas con dificultades de movilización o el INSI, que es el Instituto Nacional para Ciegos, son ejemplos de organizaciones con discapacidad que pueden integrarse pues, al trabajo comunitario. Y aquí lo que resaltamos es lo que nos dice líderes de la rehabilitación basada en comunidad. En este caso son dos clases de líderes. El principal es el más reconocido, es propiamente la persona, y sí con nombre y apellido, que es responsable de la implementación, llámese un médico, un docente, etc. Por ejemplo, en un pueblo, eh, cuando se empiezan a integrar este tipo de trabajos, usualmente se le asigna a la, a la- a la institución de salud del pueblo el que empieza a manejar este tipo de programas con discapacidad y se le asigna específicamente, por ejemplo, un médico, no sé, el médico de promoción y prevención, el que empiece a liderar todos estos programas. Digamos que es el responsable con nombre y apellido de empezar a hacer este trabajo y digamos que es la persona que directamente va a empezar a trabajar y a tratar de contactarse con las demás entidades. Ojo, no se trata de que es el único que va a trabajar, no. Él es el que va a empezar a coordinar, a comunicarse y a trabajar con los demás entes. Pero es que los demás entes son los que también tienen que trabajar. Entonces, digamos que no es para que nos asustemos de pronto como otros psicólogos comunitarios, porque podemos estar líderes de RBC, el psicólogo. Perfectamente lo podemos estar ahí, pero no es que tú te pongas a hacer todo, sino que aprendas a trabajar, a hablar, a coordinar con las demás entidades y pues básicamente aprendas a hacer un buen trabajo interdisciplinario. Y por otro lado, está lo que se llama la comisión de rehabilitación. Pues usualmente esto sí viene desde políticas públicas pues, de nivel departamental y nacional, en donde pues básicamente hay una comisión que empieza a analizar el trabajo que usted está realizando
es el que facilita el presupuesto pues para este tipo de programas y es el que apoya a la persona responsable, el líder como tal, a que las demás entidades, digamos, pues trabajen efectivamente. O sea, la comisión de rehabilitación es la que le dice efectivamente, sí, eh, eh, ustedes como Junta de Acción Local tienen que trabajar porque es su obligación constitucional. Entonces, digamos, es la comisión encargada de generar como esa movilización real de las demás entidades. Y pues, digamos, es una comisión que se va a reunir periódicamente, o sea, no es una comisión permanente. Usualmente, por ejemplo, la componen el director del hospital, el alcalde del pueblo, representantes de las personas discapacitadas, representantes de las comunidades, representantes de los colegios y instituciones educativas, y pues digamos se reúnen periódicamente para mirar qué se está trabajando, en dónde hay que hacer más énfasis, qué es lo que se debe hacer, cómo se debe trabajar, le brinda los apoyos necesarios que necesite la persona líder y pues digamos es la que se empieza a organizar. En un nivel, por ejemplo, paralelo, en nuestra facultad, por ejemplo, es el consejo académico. Entonces, digamos, el consejo académico es una entidad que existe, pero no es permanente. O sea, se reúne, por ejemplo, cada mes para analizar situaciones de la facultad y pues cuando se termina la reunión, pues digamos que cada profesor sigue en sus propias funciones tradicionales. Lo mismo es en la comisión. Entonces, la comisión simplemente son personas que se reúnen, toman decisiones y pues al cabo de otro cierto tiempo, por ejemplo, cada 2 meses, cada 3 meses vuelven y se reúnen pues para mirar qué es lo que hace falta y qué hay que seguir trabajando. Entonces, digamos, es aquí donde a nosotros nos queda mucho más fácil ubicarnos. Pues de pronto como líderes de la realización basada en comunidad, si vamos a trabajar con entidades de salud o educativas. ¿Por qué es importante entonces trabajar con la comunidad? Aquí vamos a mirar entonces los modelos previos de atención que existían y usualmente las reacciones que usualmente tiene la comunidad cuando pues se trata de interactuar con personas discapacitadas. Entonces, se ha asumido que hay 5 tipos de reacciones, digamos que son como pues las más observables. La primera de eliminación, pues digamos es la que es moralmente más incorrecta, pues que básicamente es no pensar en ellos, pero en ocasiones se va directamente a la eliminación física de este tipo de poblaciones. Lastimosamente la historia sí nos da ejemplos, por ejemplo, en la Alemania nazi, pues realmente si tú tenías alguna discapacidad, pues físicamente te eliminaban, o sea, te asesinaban, simplemente porque pues no le contribuías nada a pues a la raza, según la ideología, por ejemplo, nazi en ese entonces. Entonces, en este caso, la reacción de la comunidad en relación pues a la discapacidad es la eliminación, o sea, básicamente lo entenderemos como no pensar en ellos. Ejemplo, es cuando, por ejemplo, se les dificulta lo más posible que puedan ingresar a un trabajo en institución educativa. Por ejemplo, soy una persona ciega, quiero entrar a estudiar psicología en la Universidad de Nariño, pero digamos que la universidad, pues digamos, se da cuenta de las dificultades que tendría tener un estudiante ciego y pues básicamente pues, él trata de obstaculizar mucho más, pero de dificultades, etcétera, simplemente para no permitirle ingresar. Lo mismo puede pasar en trabajo en instituciones, digamos, es que las instituciones o las comunidades se cierran a la posibilidad de que tú puedas entrar con nosotros. Es lo que, por ejemplo, pasa con muchos colegios cuando mm, tienen que integrar a chicos con algún tipo de discapacidad cognitiva, etcétera. Digamos que la ley que tiene en Colombia actualmente, el espíritu está en que se permite una adecuada integración, que no haya este tipo de segregaciones, pero pues realmente, ¿cuál es la dificultad que han visto los colegios? Que la ley los obliga, pero poco o nada se ha capacitado a los docentes, por ejemplo, de colegios para trabajar con este tipo de comunidad. Entonces, a los docentes se les sigue recargando de labores administrativas, se les siguen dando 2, 3 cursos de 40, 50 estudiantes, pues básicamente es difícil que ellos puedan dedicarle el tiempo y la calidad necesaria de educación. Cuando un chico tiene alguna déficit que no le permite aprender en igualdad de condiciones con sus compañeros, y pues como la hablábamos ahorita,
Por ejemplo, la mayoría de los docentes distritales o de colegios públicos y universidades públicas, pues básicamente no saben lenguaje de señas, no saben adaptar sus contenidos, por ejemplo, a las limitaciones, lo que, por ejemplo, nosotros estamos viendo ahorita con esta cuarentena. Uno, pues bueno, digamos que tenemos limitación de tecnología, pero imagínense la educación virtual para una persona que es ciega de por sí o sorda. Entonces, digamos, incluso una clase como esta o como las que ustedes tienen con sus demás docentes de la facultad para una persona que sea ciega o sorda, sería terrible porque pues básicamente quedaría mucho más limitado y su discapacidad, pues la sociedad la haría mucho más evidente. Entonces, digamos que sí es algo que hay que empezar a, como a replantearnos de manera interesante. Otra forma de reaccionar que tiene la gente ante la discapacidad es el asilo, pues básicamente es una forma de alejarlos de considerar pues que ellos deberían estar en otro tipo de instituciones, digamos que guarda congruencia con lo que hablábamos ahorita, en donde uno dice, no, pues si tú tienes dificultades para hablar, entonces, o para escuchar, mejor ve a un colegio de sordos. Y es, por ejemplo, unos sitios de práctica que incluso tiene la facultad de un colegio que es únicamente para niños sordos. Entonces, digamos que eh, académicamente, educativamente, se les brinda una gran oportunidad, digamos que ya todo el colegio está diseñado para este tipo de población, pero pues básicamente simplemente es alejarlos de los demás sitios en los que estamos. Entonces, digamos que otra forma de reacción que tiene la gente con la comunidad es como alejarlos o básicamente asilarlos en ciertas partes. Un tercer nivel es lo que se denomina institucionalización, que básicamente es que se reconoce que necesitan atención, pero pues básicamente es una atención especial para ellos. Entonces, digamos que yo no los asumo iguales a mí, no veo por qué tengan que ir al mismo hospital o trabajar en los mismos sitios donde yo estoy, sino que necesitan sus instituciones particulares, necesitan de pronto estar en otro tipo de sitios, porque pues básicamente reconozco que tienen derecho a todo, pero pues no en mi sitio, no en mi colegio, no en mi trabajo, no en mi barrio, entonces digamos que sí puede generar un poco más dificultades. Uno empieza a mirar las institucionalizaciones, por ejemplo, cuando tiene que ver con todo lo que es infraestructura. Entonces, por ejemplo, pues muchas entidades de educación, pues ahí sí como se dice, se rasgan las vestiduras, pues indicando que sí, que la gente tiene derecho a estudiar, que son personas de derechos, que necesitan todo nuestro apoyo, pero cuando uno pasa a los oficios o a las instituciones de que tienen que remodelar todos sus edificios para que las personas puedan andarse limitaciones, pues es ahí donde le colocan los mil y un peros de económicos, de logísticos, y pues básicamente pues empiezan a generar cierta segregación en donde pues el discurso está bien, pero desde que no se metan con lo que yo tengo. Entonces, digamos, es ahí donde se sigue viendo este tipo de reacción mucho más institucionalizada, en donde, sí, yo entiendo tu situación, pero pues yo no puedo cambiar mis edificios por una persona. Pues no es realmente por una persona, sino es pensar en que lo que hablamos ahorita, en algún momento todos vamos a tener algún tipo de discapacidad y a todos nos va a beneficiar eso. Recordemos, por ejemplo, cuando algunos de ustedes han tenido que sufrir una fractura de un pie, han sido operados, etcétera, pues digamos ahí nos damos cuenta de que si tuviéramos una institución o unos trabajos que nos facilitara la movilidad, pues realmente pues, nos veríamos beneficiados todos. Entonces, digamos que es como cambiar ese tipo de mentalidad en donde si yo hago cambios es por una sola persona y voy a perder dinero, no, no, digamos que es una ganancia para todos. Y los dos últimos niveles, digamos, es donde se busca generar un mayor impacto desde la rehabilitación basada en comunidad, que hace referencia a la integración con la familia y la comunidad, pues digamos es donde se está trabajando ahorita actualmente, digamos es incluir mucho más a la comunidad, capacitar a las familias, pues que básicamente los ambientes desde el mismo hogar sean eh, eh, amables o sean amigables para pues, las poblaciones que tienen algún tipo de discapacidad. Pues lo reconocemos, por ejemplo, que cuando en una familia hay una persona con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, sensorial o de movimiento, pues en ocasiones las mismas casas, formas de interacción no están diseñadas. Es difícil, por ejemplo, para las familias salir con su persona que tiene discapacidad, hacer algún paseo, hacer alguna salida, digamos que o toda la familia se limita o se genera mucho más esta segregación en donde
pues no sé, por ejemplo, el abuelito se queda porque él está en silla de ruedas y pues no lo podemos llevar al paseo allá de piscina porque pues no podemos llevarlo, o sea, no tenemos en dónde cargarlo. Y pues se queda la abuelita de pronto con un familiar segregado del resto de la familia. Entonces, el trabajo en la rehabilitación basada en comunidad, pues busca es trabajar también con las familias, mirar alternativas, facilitar, por ejemplo, con otras entidades cómo se les puede colaborar, ayudar, pues para no solamente lo básico que es salud, sino pues muchos otros aspectos pues, de su vida diaria. Y el último nivel, pues, es básicamente lograr que las personas con algún tipo de discapacidad puedan desarrollar todo su potencial humano y pues sentirse totalmente autorrealizantes. Básicamente es mirar la discapacidad más bien como una forma diferente de hacer las cosas e incluso de lograr potenciar muchas otras habilidades que yo puedo tener. Entonces, básicamente en el nivel de la autorrealización es donde la persona con algún tipo de discapacidad eh, se bandee absolutamente sola en su vida. O sea, básicamente que la decisión que quiera tomar la puede hacer sin ningún tipo de obstáculo. Estos niveles, porque los hemos visto, sobre todo los primeros, eliminación, asilo, institucionalización, por básicamente las formas tradicionales que ha habido de intervención con ellos. La primera que veíamos, pero ya cuando se empezó a hablar de que hay que trabajar en rehabilitación con las personas con discapacidad, en ese caso el modelo tradicional o institucional, ¿en qué consiste? Que la persona con discapacidad, pues a la derecha de su pantalla, se dirige pues a algún tipo de institución, pues que tiene servicios especializados y pues básicamente va de manera constante a un centro de rehabilitación. Por ejemplo, si yo tengo dificultades de visión, pues me dirijo yo físicamente pues al edificio del INSE, el Instituto Nacional para Ciegos, y allá aprendo a leer lenguaje braille, aprendo a manejar otro tipo de aparatos, por ejemplo el bastón, etcétera. Entonces, ¿este modelo de intervención en qué consiste? Pues que tenemos unos centros especializados en donde la persona con alguna discapacidad se dirige pues para recibir su atención y pues rehabilitarse. Ventajas de este tipo de rehabilitación, pues que básicamente agrupan en un solo sitio a profesionales especializados con grandes capacidades y pues experticia, que estos centros institucionalizados tienen pues toda su logística y su diseño adecuados para las personas con discapacidad y pues digamos que tienen accesibilidad a una gran tecnología para atenderlos apropiadamente. Pero pues es evidente que la principal dificultad es que la persona pueda llegar al centro. Entonces digamos que esos centros de rehabilitación usualmente se ubican en las grandes ciudades, pero las personas de campo o de pueblos un poco más alejados tienen significativas dificultades para acceder a este tipo de centros e incluso las mismas personas en la ciudad, bien sea por la localidad en donde viven, por el medio de transporte al que deben acceder o por la ubicación del mismo centro, digamos que les queda muy difícil ir de manera constante a estos centros de rehabilitación. Entonces, digamos que esta forma tradicional, digamos que guarda coherencia con lo que veíamos anteriormente de asumir una reacción comunitaria mucho más de segregación, de institucionalización, en donde pues si tú tienes una discapacidad, ve a los edificios donde te pueden atender y ya, y pues por aquí no vengas, por así decirlo. Entonces digamos que este modelo de rehabilitación institucional tiene su ventaja que concentra lo último en tecnología y en recurso humano, especializado para la persona con discapacidad, pero pues en principal dificultad es la accesibilidad de las personas. El segundo modelo es lo que se conoce como la rehabilitación por extensión, que es básicamente es como las brigadas de salud pues, que a veces hacen algunas instituciones. ¿Esto en qué consiste? Entonces, existe el centro de rehabilitación, por ejemplo, no sé, tenemos Teletón, el INSI, etcétera, y un equipo de especialistas organiza, por ejemplo, una brigada para ir a algún pueblo en particular. Entonces, por ejemplo, vamos a ir por allá a Caquesa, en Cundinamarca. Entonces, digamos que por allá en Caquesa, pues evidentemente es un pueblo relativamente pequeño de Cundinamarca, pues no va a haber una institución especializada para todos los tipos de discapacidad. Entonces, por ejemplo, un equipo de especialistas de Teletón se organiza, pues monta toda una caravana, sube todos sus equipos a camiones
y pues hace una brigada ya en el municipio de Caquesa durante un par de días, y las personas de el pueblo y de sectores cercanos, pues les queda mucho más fácil acceder pues a los servicios de, pues, de los especialistas de, pues, de ese tipo de rehabilitación. Ventajas, pues que evidentemente amplía mucho más la cobertura, le facilita a la gente pues que pueda asistir, pero pues es evidente que tiene dos grandes dificultades. Uno, pues que no se pueden trasladar todos los equipos que en ocasiones se necesitan. Y segundo, pues que esto no va a ser constante. Usualmente este tipo de visitas de especialistas realmente ocurren menos de una vez por año, y pues digamos que la gente queda en las mismas. Entonces, la rehabilitación por extensión, digamos, sirve, pero con poblaciones que son relativamente cercanas a las grandes ciudades, y pues digamos que son, apuntan más como una atención primaria, como una identificación de necesidades, pero pues realmente la intervención es bastante baja. Y el tercer nivel o el tercer modelo de intervención, pues es lo que estamos hablando, rehabilitación basada en comunidad, que ya es un trabajo común, mancomunado del centro de rehabilitación con entidades comunitarias. Entonces, el centro de rehabilitación eh, le brinda, bueno, no solamente atención a la persona con discapacidad, sino también capacitación a prácticamente todas las comunidades que trabajan, que tienen que ver con la persona con discapacidad, desde entidades de salud, por ejemplo, del pueblo o del sector donde estén, parroquias, trabajo, familia, vida social, la escuela, etcétera, simplemente para que todos puedan trabajar adecuadamente con las personas cuando tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, digamos, pues se hace un gran trabajo en educación, en organización, en coordinación de servicios, en apoyos, etcétera. Y lo que vemos ahí de referencia y contrarreferencia es que básicamente todo eso se empieza a sistematizar, a organizar para que esas experiencias puedan ser analizadas en su éxito, se puede identificar qué está saliendo bien, qué no está saliendo tan bien y se pueda corregir pues a tiempo. Entonces, digamos que eh, hay alguna dicho que dice pues que lo que no se mide no se puede mejorar. En este caso pasa lo mismo. Todo esto tiene que ser registrado y medido de alguna forma. O sea, hay que, se diseñan las formas de evaluar el impacto de este tipo de intervenciones para que periódicamente en los comités que hablamos ahorita se pueda mirar, bueno, nos falta trabajar mucho más, por ejemplo, en colegios, en necesidades de salud, o nos falta trabajar mucho más con el barrio como tal, porque pues es ahí donde tenemos la mayoría de dificultades. De pronto en los fenómenos de contrarreferencia se pueden identificar, sí, ya hemos capacitado a todo el mundo, pero resulta que las personas con discapacidad nos dicen que tienen grandes dificultades para movilizarnos. Entonces hay que empezar a mirar cómo integramos a los servicios de transporte de la ciudad o del pueblo, pues para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad se les facilite su transporte. Entonces digamos que esta es una clave que en los demás modelos no existía, pues de medir y de retroalimentarse constantemente su trabajo. La rehabilitación basada en comunidad es que lo que busca con la persona con discapacidad, pues uno, se mantiene su hilo conductor desde el 51 en rehabilitación. Eh, Segundo, voy a buscar la equiparación de oportunidades. Es aquí porque la importancia cuando en el 2004 en la declaración del CINCLI se incluyó la Organización Internacional del Trabajo. Pues básicamente esta equiparación de oportunidades lo que busca es que las personas con discapacidad puedan laborar eh, digamos, en los mismos contextos en los que pues, se manifiesta pues, la sociedad o la comunidad en general. O sea, eh, que si tú, por ejemplo, estás trabajando en una universidad, si estás trabajando en un restaurante, en un call center, en una tienda de ropa, en una oficina o en un hospital, etcétera, pues que básicamente no tengas dificultades o incluso no inviertas su trabajo por la condición de discapacidad que puedas tener, apunta también a reducir la pobreza, no solamente el contrato, sino también facilitando la educación y pues evidentemente mejorando la incursión social. En este caso es también trabajando con la comunidad, porque como lo hablábamos anteriormente, de nada sirve la rehabilitación si la misma sociedad no está lista a saber cómo tratar a las personas con diferentes tipos de discapacidad. Eh, ¿Cuáles son los principios de la rehabilitación basada en comunidad? Uno, en la autogestión, o sea, básicamente algo que se ha enfatizado en toda la psicología comunitaria
es que aquí no buscamos que la gente dependa de un líder o de una institución, sino que básicamente aprendan a organizarse entre ellos mismos, pues que aprendan a tomar decisiones, a buscar ellos mismos las instituciones que les pueden colaborar y que básicamente no se dependa de una sola persona, sino que sea como algo que la misma comunidad puede manejarla, así haya, por ejemplo, rotación de personas o pues que en algún momento se tenga que cambiar algunas. Se busca también pues que tenga algún tipo de incidencia política, o sea, esto que influye en la toma de decisiones, bien sea a nivel local, por ejemplo, a nivel de decisiones, por ejemplo, de alcaldes, del consejo, de la Junta de Acción Local, como pues a nivel nacional, por ejemplo, que se facilite, por ejemplo, la contratación, etcétera. La imagen que tenemos ahí es, por ejemplo, pues la del gran centro, la gran estación, el centro comercial, un centro comercial en Bogotá, y pues de pronto algunos de ustedes que han visitado este centro comercial han notado que hay algunas personas de seguridad pues que son, tienen discapacidad física, o sea, andan en silla de ruedas. Es aquí donde empezamos a mirar estos principios, entonces, incidencia política, empoderamiento. Aquí, por ejemplo, se ve un ejemplo de realización basada en comunidad. Eh, Estas personas que, por ejemplo, trabajan que tienen la discapacidad de movimiento y trabajan en el centro comercial, no es que simplemente llegaron allá y dijeron, no, pues yo quiero trabajar acá, no, o sea, no es que tú vas y te sientas en una silla de ruedas y de una vez vas allá a pedir trabajo, no. Eh, Esto demuestra, por ejemplo, la intersectorialidad en donde el centro comercial habla con las instituciones, eh, por ejemplo, que están trabajando con personas con discapacidad, trata de hacer un convenio con ellos, pero también empieza a hablar con las familias. Incidencia políticas, por ejemplo, cuando hablan con entidades de la alcaldía, por ejemplo, la alcaldía de Bogotá, y les dicen, oiga, nosotros vamos a hacer un programa para integrar a personas con discapacidades, pero nosotros tenemos que hacer un gran énfasis y una gran inversión, por ejemplo, en darle las sillas de ruedo como elementos de trabajo. Resulta que si tú estás en silla de ruedas, pues digamos, tengo que brindarte guantes, tengo que adaptar unos baños especiales para los empleados que tienen este tipo de discapacidad. Entonces, la alcaldía les dice, listo, hagan esa inversión y nosotros les vamos a reducir algunos impuestos o vamos a darles algunos beneficios tributarios por cada persona que ustedes van a contratar que tenga algún tipo de discapacidad. Entonces ahí empezamos a mirar lo que veíamos anteriormente de cómo en la rehabilitación basada en comunidad, pues empiezan a entrar varias personas. Por ejemplo, el ejemplo de la gran estación. Vemos, por ejemplo, entes gubernamentales, la alcaldía que empieza a generar reducción de impuestos o beneficios tributarios, se empieza, por ejemplo, a hablar con entidades propias de personas con discapacidad para que esas organizaciones, por así decirlo, capaciten al resto de los empleados de la gran estación en conocer este tipo de discapacidades, pues evidentemente hay de diferentes grados y pues no todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad pueden trabajar incluso hasta en esta organización. Se trabaja con las familias, se trabaja con la persona discapacitada, se trabaja incluso, por ejemplo, en hacer convenios para que las personas que trabajan en la gran estación, que van en silla de ruedas, pues puedan trasladarse efectivamente desde su trabajo hasta el centro comercial. Entonces, por ejemplo, la gran estación puede hacer convenios con otras instituciones, por ejemplo, con el sector privado, para contratar buses adecuadamente diseñados y pues que estas personas puedan subirse a un bus pues con su silla de ruedas y venir a trabajar. Entonces, digamos, empezamos a mirar que lo que decíamos ahorita, no es que si tú eres un líder, tú eres el que tiene que hacer todo eso, no. Tú eres el que facilita la interacción, facilita los convenios, da a conocer la importancia de este tipo de trabajos y pues básicamente trata de que todos ganen acá, pero sobre todo el discapacitado de su familia. Entonces digamos que es un ejemplo claro de que no se trata solamente de darle un uniforme a la persona y que se ponga a dar vueltas por ahí, sino que implica muchas otras cosas para que efectivamente pues este trabajo que se les brinda en el centro comercial pues se pueda dar. Entonces digamos que es ahí donde vemos estos principios de autogestión, de incidencia política, por ejemplo, incidir en
beneficios políticos, tributarios, etcétera, en que por ley, por ejemplo, si tú contratas personas con discapacidad, pues te hacen algún tipo de beneficios, empoderamiento de las mismas personas con discapacidad, intersectorialidad, como lo hemos visto, centro comercial, alcaldía, empresas de transporte público, seguridad, etcétera. Y pues obviamente lo que hablamos ahorita, referencia de referencia y contrarreferencia, es que todo eso se tiene que sistematizar muy bien, se tiene que escribir, se tiene que plasmar de manera muy clara en documentos, establecer normas y protocolos para empezar a mirar qué funciona y lo que no esté funcionando, pues irlo corrigiendo periódicamente. Y es aquí donde tiene sentido una matriz que si ustedes lo ven en la lectura que teníamos o lo ven en cualquier página de internet, por ejemplo, cuando le dan en el buscador, rehabilitación base en comunidad, nos va a salir una matriz, pues puede ser adaptar cualquier figura, pero que tiene estos 5 ejes articuladores: salud, empoderamiento, educación, sustento y todo lo que tiene que ver con la vida social. Pues digamos que es ahí donde este tipo de matriz empieza pues a, pues dar las directrices de en qué trabajar, cómo trabajar, en qué hacer énfasis, pues digamos que dependiendo de la política pública y el documento, pues van a ser mucho más detalladas o mucho más generales como es la lectura que teníamos. Pero pues aquí tenemos los objetivos básicos. En salud, pues básicamente es brindarle una buena atención primaria pues a las personas con algún tipo de discapacidad. En sustento, pues básicamente el objetivo principal es que las personas cuando tienen algún tipo de discapacidad no entren en la pobreza. Ese es el objetivo principal y todo lo que ayuda a eso se va a lograr. A nivel social, pues el objetivo básico es construir redes sociales y que básicamente la persona se pueda integrar adecuadamente a sus diferentes comunidades. Por ejemplo, en una universidad, eh, ejemplo, que si tú tienes un compañero ciego, pues que tú no le saques el cuerpo cuando se trata de hacer algún tipo de trabajo en grupo. O sea, digamos que esa no es la idea, sino que sea un estudiante común y corriente. Eh, en educación, pues básicamente que puedan, no se sienten excluidos del sistema educativo, digamos que son las dificultades, por ejemplo, para estudiar algunas carreras, bien sea por las mismas temáticas, por ejemplo, eh, una carrera que está bastante adelantada es, por ejemplo, derecho. De derecho, digamos, se tiene mucha literatura, muchos libros para población que está limitada visualmente y pues digamos que eso puede explicar por qué muchos abogados, muchos ciegos que ejercen la carrera o estudian derecho. Pero, por ejemplo, libros en psicología en braille, pues realmente es casos muy pocos. Realmente yo tampoco he conocido el primer libro de psicología en braille. Entonces, digamos que esa es una forma de exclusión del sistema educativo, la misma infraestructura física, la misma forma de acceder, los costos. Para una persona con discapacidad, pues evidentemente todo va a encarecerse un poco más. Entonces, digamos que desde el objetivo de la educación, o desde el eje de la educación, pues el objetivo es la no exclusión del sistema educativo y el empoderamiento, pues básicamente es que puedan participar o que tengan un mayor poder de participación y que su voz sea escuchada y pues puedan participar, bien sea a nivel micro o incluso a nivel macro. ¿Qué no es rehabilitación basada en comunidad? Pues lo que hemos dicho, o sea, de por sí no es trabajo comunitario hacer que las comunidades o personas dependan pues de algunas personas o instituciones, por ejemplo, que dependan del político de turno, que programas, por ejemplo, sociales no dependen de la afiliación política del alcalde. Lastimosamente, por ejemplo, pasa en nuestra ciudad de Bogotá, en donde muchos programas sociales se caen es cuando hay un cambio de gobierno. Entonces, tenemos, por ejemplo, un gobierno que trabaja con los abuelitos, pero llegó el alcalde de otro partido político y pues le pareció que eso no era importante y pues ya no le dio dinero pues al programa de los abuelitos. Entonces digamos que eso no sería trabajo comunitario. Trabajo comunitario es cuando lo que veíamos ahorita, hay empoderamiento, hay autogestión. Entonces digamos que independiente de quién esté al mando, pues el programa debe seguir existiendo. No es asistencialismo, no es simplemente brindar mercados, ayuda, no es dar plata porque pobrecitos, no, simplemente es hacer que ellos mismos logren autogestionarse y pues digamos que es trabajar con la comunidad pues para que todos salgamos adelante y no es simplemente brindar ayudas pues a manera de, pues, de donaciones. Tampoco es afán de protagonismo, digamos que si tú eres un psicólogo que por los rasgos de personalidad quisiera ser reconocido, pues digamos esto no es tu campo para el cual vayas a sacar pecho,
pues ustedes se dan cuenta, pues todo lo que tiene que ver con rehabilitación en nuestro país, pues digamos, difícil de pronto traer a la mente un nombre, un líder claro, pues porque básicamente no hay protagonismos, es un trabajo comunitario y todos somos protagonistas en eso. Rehabilitación basada en comunidad no es una propuesta unilateral. Nosotros, por ejemplo, que tú vas a hacer tus prácticas en este colegio de, pues, de los niños sordos que queda ahí en Antonio Nariño y tú llegas con la super propuesta de hacer algún trabajo. No, realmente eso no se trabaja basado en comunidad porque pues eso te implicaría que las mismas propuestas salen de los niños, de los docentes, de las familias. Entonces, si tú llegas con una propuesta, pues básicamente eso no es rehabilitación basada en comunidad, sino es pues es una propuesta unilateral que puede ser buena, pero pues no es trabajo comunitario. Entonces, el trabajo comunitario sí es cuando todos participan en este tipo de propuestas. Y pues evidentemente son intervenciones generales sin tener en cuenta las características de la comunidad. Es algo, un error también bastante común en nuestra política pública, en donde se asume que si algo sirvió en un sitio, debe servir en los demás. Entonces, por ejemplo, lo que a veces le pasa a las instituciones, por ejemplo, laborales o educativas, es que, ejemplo, la Universidad Nacional se inventó un programa para integrar mucho más a las personas con discapacidad y les surgió buenísimo. Entonces, no, como allá tuvo éxito, entonces pongámoslo aquí en la Antonio Nariño. Resulta que nosotros somos muy diferentes a la nacional y pues digamos es ahí donde los programas empiezan a caer. Pasa, por ejemplo, con mucho con políticas públicas, en donde la intervención que se hizo en un barrio no tiene éxito en otras. La intervención que se hizo en un pueblo no tiene funcionamiento en otro, porque uno, no se trata de hacer programas y que la comunidad se adapte al programa, sino es todo lo contrario. Es la comunidad la que va a sacar adelante su propio programa según sus características, su historia, sus necesidades y sus anhelos. Entonces, digamos que sí hay que tener en cuenta las características de la comunidad. Entonces, como lo hemos visto, pues la rehabilitación basada en comunidad es un trabajo bastante interesante, muy bonito, que implica pues mucho trabajo intersectorial, pues para de pronto las personas que gustan de hablar, de moverse, de basarse en logros, resultados, en hacer como este tipo de relaciones públicas, digamos, es algo que sí puede generar bastante éxito y pues que sí va a traer bastante beneficios y que digamos que sí se pueden ver resultados pues en diferentes niveles, pero pues a lo largo del tiempo. Digamos que sí es algo bastante interesante ese tipo de trabajos con la comunidad. Entonces, pues si tenemos alguna duda en relación al tema, con gusto lo podemos resolver a través del correo electrónico. Y pues no me queda más sino que desearles un feliz fin de semana y un excelente resto de semestre. Es que estén muy bien y hasta luego.